Recibimos, como fue anunciado, a Luis Lacalle Pou, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día, un gusto estar por acá. No es muy habitual que esté dando entrevistas extensas y televisivas, así que se lo agradecemos. Muchas gracias. Uno tiene que marcar sus tiempos y tratar de jugar mucho en equipo y que la coyuntura sea de alguna manera abordada por los compañeros que están específicamente en determinados temas. Nosotros somos muy planificadores, somos muy metódicos y tratamos de que los distintos legisladores, distintos compañeros sean los que están al frente de los temas que saben. De no acaparar agenda. Eso es expertise. Tú has tenido a gente acá de nuestro sector y de nuestro partido que es el que está involucrado en el tema. Nosotros estamos siempre de alguna manera coordinando, sabiendo, tratando de dirigir algunos temas, así que por suerte estamos bien cubiertos. Hablando de temas en los que uno está y está involucrado, usted ha sido siempre de los legisladores que ha estado cerca del asunto de Venezuela, marcando un poco los distintos periodos de relacionamiento del gobierno con Venezuela. ¿Está un poco más satisfecho de lo que pasó el sábado? Sí, sí. Yo creo, como dicen los paisanos, obligado cualquiera pelea. Y hagamos un poco de historia reciente, qué es lo que ha pasado con la relación entre Venezuela y Uruguay. Está íntimamente vinculada a la relación entre los distintos mandatarios. Chávez, Vázquez, después Mujica, después Maduro, de nuevo Vázquez. Y también está vinculado ya no por un tema ideológico o por un tema político. Está vinculado por el tema de dinero, tema de negocios. Y no lo digo acá en el programa, el Partido Nacional lo dijo cuando impulsamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y posteriormente en la justicia penal. Claro, ahora, está bien. Usted volvió a sacar el tema de los negocios, del asunto en las últimas semanas. Pero, por ejemplo, en cuanto a destinos de exportaciones, yo repasaba para preparar la entrevista, Venezuela no aparece ni entre los primeros 20 destinos de exportación de los productos uruguayos. Quiere decir que, desde el punto de vista comercial o de negocios, Venezuela ya no tiene incidencia en el Uruguay. Hay que preguntarle a los lácteos. Un porcentaje elevadísimo de la exportación de lácteos, de los derivados, estaban rumbo a Venezuela. Pero no lo veamos a nivel país. Yo no estoy hablando de negocios del país. Lo mío es mucho más grave. Yo estoy sugiriendo de gente que hizo negocios amparado en el calor del poder y del gobierno. Por eso una denuncia penal y una comisión investigadora. Claro, pero eso no fue en el pasado periodo de gobierno. Obviamente, y en el anterior, en los dos últimos. No es una situación que se esté dando hoy. No sería justificativo para que hoy el gobierno esté sosteniendo o estuviera sosteniendo a Venezuela. ¿Cómo se llamaba aquella película? Mi pasado me condena. Hay una vinculación, obviamente que hay una vinculación. Y yo creo que el gobierno, vamos a la parte buena, finalmente, después de que nadie llama democracia a lo que se está viviendo en el país caribeño, e impulsado o succionado por el resto de los países del Mercosur y de la comunidad internacional. Nosotros el 2 de marzo de este año, en las medidas que le mandamos al presidente de la República, le dijimos, salgamos de ese indigno lugar que nos mantiene con unas pocas naciones defendiendo lo que nadie defiende. Y después del 2 de marzo de la fecha, fíjate todo lo que ha sucedido en Venezuela, las vidas, los detenidos. Es insostenible, es insostenible. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene un país? Y bueno, en este caso, nosotros compartimos estrados internacionales con Venezuela, varios de ellos. Algunos relativos a derechos humanos, otros relativos al concierto mundial, otros americanos, otros de esta esquina del mundo como el Mercosur. Y allí tenemos elementos que hablan de derechos humanos, elementos que hablan de la democracia. No podíamos permanecer más como esos monos que no ven, que no oyen y que no hablan. Era ilógico. Entonces, la foto salió. Allí está Uruguay con el resto de los países del Mercosur. El por qué, y bueno, naturalmente yo creo que no le quedó otra. No le quedó otra porque existe una enorme complicidad del gobierno uruguayo, del gobernante del Frente Amplio, con el régimen de Maduro. Hay sectores políticos que dicen que muchas
agrupaciones, los sectores más afines a Venezuela, ¿no? Ciertamente. A Venezuela somos afines todos, los sectores afines a la gobierno dictadura de Maduro. Al gobierno venezolano. Claro. Que no necesariamente quiere decir que sean afines a Venezuela. Dicen que... Sí, está bien hecha la puntualización. Dicen que se tiene una vara para medir al gobierno de Nicolás Maduro y otra vara para medir a otras situaciones que se dan en nuestro continente y en nuestra región. Y, por ejemplo, hablan de muertes de periodistas en México, diputados que son asesinados en Guatemala, una situación ciertamente institucional delicada en Brasil. Hablemos así de una situación institucional delicada en Brasil y que sobre eso nadie habla. Vayamos por partes. Y podríamos agregar el hecho luctuoso de estudiantes en México, por ejemplo. Yo creo que la comunidad internacional puede, o el duelo o algunas acciones respecto a derechos humanos. Ahora acá estamos hablando de gobiernos. Podríamos asemejarlo a lo que sucedió en Brasil y lo que sucedió en Paraguay. Lo de Brasil es muy complejo. Lo de Brasil es una crisis política, primero política, que deriva en una crisis económica y social, pero es política. El que falta la cita del deber ser es la dirigencia política. ¿Le reprochan a usted la foto con Aécio Neves? Si vamos a reprochar fotos, yo estuve con... Déjame terminar, porque lo de la foto me parece que es un poco más accesorio. No, pero saco porque es lo que se pone arriba de la mesa muchas veces. Claro, pasa que estos temas son... Lo emparentan a usted, o sea, como si tuviera una vinculación o una afinidad, llamémoslo así, una afinidad. Si es más importante esto, yo te contesto primero esto que tú me estás preguntando. Yo a Aécio Neves lo vi en... Le puedo agarrar las fechas, pero sería mayo del 2015 en Lima, a raíz de una invitación, marzo del 2015, en Lima, a raíz de una invitación que nos hizo Vargas Llosa. Y es la vez que lo vi, la vez que me saqué una foto. Si uno hubiera sabido que Aécio Neves o formaba parte o era sospechoso, involucrado en alguno de estos hechos, yo no me saco fotos con gente que está en esa calidad, por lo menos si lo sé, si no lo sé. Hay otros que lo saben y por afinidades políticas sacan. Pero volvamos a lo importante. Se lo compara con Paraguay y con Brasil. Te estaba hablando del tema brasileño. Es triste ver hoy el abanico de la dirigencia política brasileña. Cuando la regla debería de ser la honestidad y la decencia, termina siendo una excepción. Uno dice, a ver, ¿quién puede en Brasil tener la autoridad moral para gobernar en el futuro? Y es complejo. Ahora, lo que sucedió en Brasil está previsto en la Constitución. Todos vimos el circo parlamentario, todos vimos la escasa seriedad. Ahora está previsto en la Constitución. Lo de Paraguay, que es distinto, que también está previsto en la Constitución, la consecuencia, ¿tú sabes cuál fue? Se lo suspendió a Paraguay del Mercosur. En realidad Paraguay se lo suspende para meter a Venezuela. Pero eso es el razonamiento que uno hace. Pero sí hay que ser contundente. Por algo la comunidad internacional, no se pueden equivocar todos los países. Se puede equivocar 2, 3, 1/3. Ahora, todo en la comunidad internacional es muy difícil que se equivoque. Vamos a temas locales, que me imagino que también a mucha gente le interesa. Enero de 2017, enero de este año. Balneario La Paloma. Luis Lacalle Pou. Se viene un 2017 distinto políticamente. Visualiza un hito nuevo que se dio a partir de la pérdida de la mayoría asegurada por el Frente Amplio de la Cámara de Diputados. Antes no nos pasaban la pelota, dijo Luis Lacalle Pou. Estoy leyendo una nota del diario El Observador. Habló de oportunidad y responsabilidad. Y marcó 2 temas en los que visualizaba que ustedes podían torcer el brazo del gobierno. Rendición de cuentas y la compra del avión presidencial. En realidad no marqué 2 temas. Lo que hice, hay temas que pueden ser menores, pero bastante ilustrativos de lo que piensa un gobierno, como el tema del avión, que ya nos enteraremos en el futuro de cuánto sirvió. Obviamente
no era el avión, no era la compra, era el lujo de la miseria. No, pero usted marcaba como eso, como Sí, una sí. posibilidad donde desde el punto de vista parlamentario podían llegar a incidir. Efectivamente. Y después la rendición de cuentas, que es la ley madre, por decirlo de alguna manera, del año. ¿Se le fue como agua entre los dedos la rendición de cuentas? Algunas cosas, por suerte, se evitaron. Algunos elementos, de mi punto de vista, complejos y todavía no analizados del todo, no. El famoso artículo 15, que hace que el gobierno pueda o no pagar una suma de dinero cuando ha sido condenado, para mí es una grieta en el Estado de Derecho. Claro, pero políticamente... Pero déjame terminar. Si cualquier hijo de vecino dice, bueno, yo quiero ser como el gobierno. Yo quiero ser como el gobierno. Si me condenan, voy a ver si puedo pagar o no. Me voy a fijar en la cuenta de banco, me voy a fijar en la lata, a ver si tengo, y si me condenan y no puedo pagar, no pago. Cualquier hijo vecino. Ahora, el Estado, ese es el ejemplo que da, que legisla para sí no pagar. Este es y obviamente atenta contra la separación de poderes. Esto es muy grave lo que pasó el otro día. Entonces, sí, ahí no pudimos. El gobierno consiguió los votos. Y lamentablemente sigue adelante este tipo de normas que son complejas. A largo plazo son complejas. Capaz que no es muy vendedora, no tiene titulares, pero es complejo para el Estado de Derecho. Claro, ahora, desde el punto de vista político, de la oportunidad política que usted visualizaba, porque del Frente Amplio, de hecho, empezaron a lanzarse videos comunicacionales de la propia cuenta del Frente Amplio. Bueno, se termina el mito de que el Frente Amplio no puede gobernar sin mayorías. Y usted visualizaba claramente una oportunidad de incidir. Dice, ahora la pelota la tenemos nosotros. Antes no nos la pasaban y ahora tenemos la pelota. Aunque sea un ratito, la vamos a tener. ¿Qué hicieron con la pelota cuando la tuvieron? De hecho, en la Cámara de Diputados, la comisión investigadora sobre la regasificadora está allí planteada. Si uno ve algunos artículos de la rendición de cuentas, se pudieron frenar y otros se pudieron modificar. Temas importantes, el Fondo de Solidaridad y también otras cosas que fueron, desde mi punto de vista, no menores. El problema que estamos viviendo para mí es un poco más grave. Quedan 937 días para que termine el gobierno. Queda un poquito más que la mitad. Y parece que es un gobierno que está terminando. Es un gobierno que se queda sin agenda. Si mañana el presidente de la República o un ministro de Economía te da una entrevista y dice, bueno, ¿cuáles son los próximos 937 días del gobierno? No tienen la más mínima idea. Porque se quedaron sin agenda. La demostración más cabal es esta rendición de cuentas, que terminan rascando la lata, que terminan consiguiendo 112 millones de dólares aproximadamente en un presupuesto global muy superior y van extinguiéndose. Y eso es lo más preocupante, que hay un gobierno que debería ser quien impulsa las medidas, es un gobierno que se va apagando y es una oposición que va proponiendo. Y que lamentablemente no hemos podido, y la responsabilidad de las dos partes quizá, yo creo que más del gobierno porque tiene las herramientas, lograr cohesión, lograr consensos en temas que la mayoría de la opinión pública está de acuerdo y que son de sentido común, que eso creo que es lo más importante que está faltando, el sentido común. Salís a cualquier lugar del país, Montevideo, el interior, y muchos temas, la gente los está esperando y no entiende cómo no se avanza cuando es el sentido común. Entonces, la ausencia de sentido común y la ausencia de coraje, de determinación para determinadas medidas están haciendo que este gobierno se quede sin agenda y parece mucho más que está terminando que viene que en la mitad del periodo. ¿No ve una oportunidad dilapidada a nivel de la oposición en poder incidir en temas más importantes? ¿No hace mea culpa en ese sentido? Decir, bueno, la verdad que la oportunidad que yo veía que teníamos, pero mea culpa, quizás no la aprovechamos del todo. ¿Cuál debería ser el mea culpa? Y bueno, porque usted es el líder de la oposición. Esto es matemático. Si tenemos un voto más que el gobierno, podemos impulsar algunas cosas. Si tenemos un voto menos, no. Bueno, pero el voto no cae del cielo. Se negocia, se charla, se conversa, se articula. Obviamente, en algunas medidas importantes y en la rendición de cuentas, fue más convincente, llamémosle así, el gobierno para con algunos votos que la oposición. Es así.
No sé si es mea culpa. Lamentarme, capaz que sí. Bien. Hablando del tema de sentido común, y hace algunos días estuve con Martín Valcorba acá y me decía, meter en la Constitución una iniciativa que no permita restringir la utilización de dinero en efectivo puede llegar a ser un tema muy inconveniente en estas épocas que vivimos, donde el avance tecnológico se da en días, en horas, ya no hablemos ni en semanas ni en meses. ¿No es un poco mucho lo que dice la iniciativa que usted apoya y que firma para plebiscitar? ¿No va un poco más allá de lo que sería bueno para el país? O sea que, siguiendo ese razonamiento, restringir la libertad no importa. O sea, restringir la libertad de los individuos por ley no importa. Y si tenemos el salvoconducto, si tenemos la posibilidad de frenarlo de alguna manera, para mí lo más importante que está en discusión acá es la libertad. A mí me hubiera gustado ser periodista un rato y preguntarle a los representantes del Ministerio de Economía si la ley es tan buena, es tan fantástica, ¿por qué no la gente no va para ahí voluntariamente? Entonces el tema que estaba en discusión acá es la libertad. El tema es el gran hermano el cual nos impulsa el gobierno. No es la primera medida de la calle Pau. Yo no salí como loco a apoyar un plebiscito. A esta altura se podrán imaginar que no soy imprudente. En el abril del 2014, cuando se votó esta ley, el Partido Nacional votó en contra. Votó en contra de la obligatoriedad. El 23 de marzo de este año presentamos un proyecto de ley en la Comisión de Hacienda del Senado, en el Senado que fue a la Comisión de Hacienda. Es muy simple el proyecto de ley. Básicamente, donde dice deberá, ponemos podrá. Pero es tan simple como un cambio sustancial. Que el individuo decida cómo cobra, cómo paga, cómo comercia. ¿No parece más lógico? Lo que dice las autoridades... Si la modernidad va para allá, la gente va a ir. Ahora, lo que le está faltando a este gobierno es decir toda la verdad. ¿Cuánto dinero, por la obligación bancaria, por la imposición financiera, termina en las arcas de los bancos y no contante y sonante en la gente que comercia, cobra y paga? Hay que ver cuánto aumentaron los ingresos por ese concepto en los bancos. Entonces, yo creo que es un error. Creo que es un error la obligatoriedad. El 23 de marzo que yo te contaba, fui a la Comisión de Hacienda. Allí hay gente importante que se supone que conoce el país, como el senador José Mujica. Hace pocos días, el propio senador José Mujica dijo que había cosas que cambiar de la ley de obligación financiera. Bueno, ¿qué sería lo más sano, lo más civilizado? Que nos juntemos los que pensamos que hay que cambiar esta ley y cambiarla en el Parlamento. El senador Pablo Mieres habló también al respecto. Yo estoy de acuerdo. Sí, Pablo Mieres y Verónica Alonso se reunieron con autoridad del Ministerio de Economía y ya dijeron que no iban a apoyar el plebiscito. Y está bien. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que el Partido Nacional todo no votó esta ley. O sea, el Partido Nacional no estuvo de acuerdo con este texto legal. Los mecanismos para modificarlo son optativos. Si a mí me dan para elegir, obviamente, le ahorraría tiempo, dinero y seríamos mucho más lógicos modificando en el Parlamento. Ahora, yo no escribí ninguna de las dos reformas constitucionales, ninguna de las dos. Y es discutible la introducción de estos elementos en la Constitución. Ahora, si la última garantía que tenemos para asegurar la libertad de la Constitución, yo levanto la mano. Hay otros que cambian la inclusión financiera por la libertad. Da la derecha en el sentido de que quizás no sea el mejor camino. Es que son complementarios y son de cumplimiento sucesivo. Primero, no votamos en el abril del 2014. Después presentamos un proyecto de ley modificándolo. El camino largo es este. ¿Es el más prolijo? No, no es el más prolijo. ¿Es el más conveniente? Tampoco. ¿Es el que nos va a quedar al final del camino? Quizás sí. Y por eso en la vida, cuando uno trata de conducir y trata de dirigir, tiene que jugársela, tiene que arriesgar. No sirve jugar a media cancha. Sobre todo cuando se trata de la libertad. Hay algún tema que no quiero dejar de tratar, pero hay quienes dicen, bueno, lo dijo Valcorba, por ejemplo,
Lo que sucede es que la libertad en ese momento queda condicionada, porque el trabajador antes no elegía dónde cobrar. Ahora Entonces, tampoco elige. ¿cómo no? Puede elegir. Pero ahora lo que vamos rumbo a una bancarización obligatoria. Entonces, lo que deberíamos de hacer es realmente la libertad total para elegir. El dónde 85% de los trabajadores cobraban por débito antes de la obligatoriedad. cobrar. Porque quisieron. O porque la empresa empezaba a pagar y no tenía la posibilidad de decir que no. Nicolás, yo entiendo que no todo el mundo tenga el mismo concepto de la libertad. Yo siempre digo una cosa que suscribo, y ojalá en el futuro, si le toca al Partido Nacional ser gobierno, lo pueda no solo suscribir, sino afirmar que así fue. Si un gobierno termina y el ciudadano es más libre, para mí el gobierno fue bueno. Tiene una buena nota, sale por la puerta grande. Ahora, si un gobierno termina y el ciudadano es menos libre, el gobierno fue malo, fracasó. Y este tipo de medidas, amparados en la modernidad, le quitan libertad a la gente. Es más, hay otros mecanismos, que estaría bueno que el señor Valcorba y todo el equipo de economía hablen, que son de mucho más libertad todavía y que son mucho más prácticos. Por ejemplo, la billetera electrónica. El Ministerio de Economía tiene casi hace un año o más a estudio una billetera electrónica, diseñada por uruguayos para todo el mundo. Se vende en todo el mundo. Están dando en Centroamérica, en otros países, creo que algún país de África, están dando en el mundo. Ahora acá está encajonada. Y el dinero, el gobierno lo mete en los bancos. Esto es una medida de obligación financiera, de obligación para generarle clientes a los bancos. No es una medida de libertad. La libertad sería asegurarle a la gente que menos recursos tiene que pueda bancarizarse. Eso es distinto a meterlos de pesado. Le voy a compartir una frase, porque se la escuché, bueno, a Conrado Hughes en todas las voces, pero la he escuchado en otros lugares políticos y me parece interesante compartirla. Es sobre el caso Sendik. Mire, ahí lo tiene. Napoleón Bonaparte. Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. ¿Hay algo de eso en el caso Sendik? Porque yo veo que el sistema político en general, la oposición, hablo, no es uno de los temas en los cuales hace más hincapié. De hecho, no sé, llevamos 23 minutos de entrevista y no habíamos mencionado una sola palabra del tema Sendik. Primero, Sendik no es ni mi enemigo. Primero, es mi adversario político. Segundo, es el vicepresidente de la República. Me guste o no me guste. Va es suyo que no tiene el respaldo del Partido Nacional. Quien habla fue el impulsor de la comisión investigadora por ANCAP. Convencimos al partido, convencimos a la oposición, convencimos. Naturalmente el Partido Nacional y la oposición se sumaron a esta investigadora. Termina la investigadora y propusimos que los antecedentes sean enviados a la justicia. Para nosotros habían elementos suficientes. El Frente Amplio se opuso. La oposición presenta una denuncia penal. El gobierno, el presidente de la República, el expresidente Mujica, todo el elenco de las primeras figuras, amparan, protegen, defienden la actitud del vicepresidente de la República. Cuando la situación es inminente, por todos los sucesos posteriores, bueno, aparentemente se le empieza a soltar la mano. Así que no se trata de enemigo, de detenerlo cuando comete errores. Esto es grave lo que está pasando. Es muy grave lo que está pasando. Que se ponga en tela de juicio el sostén político de un vicepresidente de la República. Ya mitad o casi la mitad de la representación política nacional no respalda hace mucho tiempo al vicepresidente de la República. Lo sostiene el Frente Amplio. Porque nadie puede decir que el Frente Amplio no sabía lo que estaba pasando. Capaz que se les escapó una compra de una tarjeta. Ahora, lo que pasó con ANCAP, que es la primera vez en la historia de ANCAP que hay que hacerlo, lo que se dijo en la comisión investigadora, bueno, rompe los ojos. Ahora veremos qué pasa en las próximas horas. ¿Sería una buena cosa que renunciara? Para mí esta es una crisis institucional importantísima, importantísima. Estamos hablando de la posibilidad de que un presidente de la República renuncie. Un vicepresidente. Perdón, gracias. Un vicepresidente de la República renuncie. Yo no quiero entrar en dimes y diretes como los que estamos viendo esta última semana, 2 semanas, con filtraciones, etcétera, dentro del Frente Amplio.
El Partido Nacional no respalda al vicepresidente Raúl Sendic, no lo respalda políticamente. De ahí a que renuncie dependerá varias cosas. Primero, si se puede sostener una institucionalidad de un vicepresidente sin respaldo ninguno. Ahora, no tiene por qué renunciar. No es un tema ni constitucional ni legal. Nadie lo obliga a hacerlo. Y segundo, después hay otros elementos. Veremos en qué termina la justicia. ¿Y lo de juicio político? político? Uruguay se destaca en el mundo por salir de la cotidiana en lo que hace los procesos institucionales. En algunos países matan presidente, en otros se van en helicóptero, otros van presos. Bueno, Uruguay tiene una institucionalidad de la cual todos nos jactamos. Por lo menos es como estamos en el exterior. Acá, capaz que en el fragor de la batalla se complejiza más. Por eso, la renuncia a un vicepresidente no es un tema menor. Lo de juicio político no lo ve tan viable. Hay algunos dirigentes políticos, algún compañero que lo está manejando. Veremos si se dan los extremos constitucionales previstos. La última, y le pido disculpas a todos los compañeros, ya estamos bastante pasados de tiempo, pero no se la quiero dejar de hacer. ¿Ameritaba un perdón a Andújar? Estoy hablando del dirigente político que usted echó, porque en realidad le pidió la renuncia y él no aceptó. Efectivamente. En una carta pública que tenía algunas inconductas personales, usted habló de inconductas personales y ahora se anuncia que va a volver. Fue un momento duro, una decisión dura de las que uno a veces tiene que tomar, seguramente para Sebastián haya sido de lo mismo en sus zapatos. Cometió errores que en aquel momento yo no estaba dispuesto a tolerar. Se disculpó, los enmendó y su agrupación y él mismo estaban decididos a acompañarnos. Como yo creo que es una disculpa sincera y hay una enmienda de sus problemas tangibles, así ha sido, sí, merece una segunda oportunidad. Incluso aunque sepa que se lo van a enrostrar en medio de la campaña, se lo van a tirar. No cometió ningún delito y cometió, sí, errores que en ese momento a mí me parecieron de algún tipo de gravedad, por eso la medida que tomé. Obviamente, yo podría haber dicho que no, pero lo hago tranquilo, lo hago con tranquilidad de conciencia. Si no, no lo hacía Nicolás. A esta altura uno no comete ese tipo de situaciones de errores si lo fueran. Senador Luis Lacalle Pou, quedamos con ganas de seguir conversando, pero no ha faltado oportunidad. Gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.